marmaja, billuyo, varo, billetes, monedas, todos los nombres que a ustedes se les pueda ocurrir son para ese elemento que todos anhelamos algún día tener en ciertas cantidades. Y obviamente hay personas que lo tienen en millones y millones de cantidades. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongacoxe. Como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, el día de hoy vamos a aprender, vamos a conocer a cómo se dice, cómo se nombra ese elemento que sí o sí necesitamos todos los días para poder realizar nuestras actividades. Bueno, no es tan necesario, pero sí es indispensable, ya que sin él no podemos adquirir, no podemos comprar muchos productos, en los que también está quizá por ahí los alimentos que consumimos en nuestro día, lo que ustedes quieran. Este elemento es necesario para poder sobrevivir, y por ahí dicen que el dinero no da la felicidad, pero yo digo que sí la da. Así es, el día de hoy vamos a aprender, vamos a conocer a cómo decir dinero en lengua náhuatl de la región de Puebla. Pero para no hacerles el cuento más largo, dinero en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice tomin. Tomin igual a dinero en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también ya le estamos compartiendo este contenido para que en ningún momento se lo pierda. Como ya se los dije, este elemento no es natural, es creado por el ser humano, tiene diferentes nombres. En muchos lugares podemos escuchar su nombre como varo, dinero, morralla, marmaja, lana, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Están haciendo denominación a ese elemento que nos sirve para comprar, para adquirir bienes o servicios. Tomin igual a dinero en lengua náhuatl, tomin. Tomin por aquí. Tomin igual a dinero en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Así que ya saben, ya conocen otra forma de decirle a este elemento, ya sea en monedas, en billetes, que sí o sí, les digo, necesitamos para poder sobrevivir, para poder realizar nuestras actividades. Si acudimos a la escuela, necesitamos el dinero quizá para pagar el medio de transporte en el que nos movamos, o si contamos con un automóvil, la gasolina, y si necesitamos algo de la escuela, pues necesitamos dinero para poder comprarlo. Si trabajamos también es lo mismo, necesitamos este elemento, les digo, ya sea en monedas o en papel, que por ahí creo que a ciencia cierta no es papel, es otro elemento con el que están hechos los billetes. Tomin igual a dinero en lengua náhuatl de la región de Puebla. Recuerden, tomin. Tomin igual a dinero en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Tomin. Tomin igual a dinero. Dinero en general, ya sean monedas, ya sean billetes, todo el dinero que ustedes quieran es igual a tomin. Tomin igual a dinero en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Así que ya saben, pónganlo en práctica. Por ahí ya tienen otra forma de llamar a este elemento que todos necesitamos para poder llevar nuestras actividades a cabo en un día cualquiera. Todos realizamos actividades para poder adquirirlo, para poder tenerlo, para que ingrese a nuestros bolsillos y así nosotros podamos darnos nuestros gustitos. Tomin igual a dinero en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Tomin. Tomin igual a dinero. Póngalo en práctica y, como ya se los he dicho en otros videos, si les gusta este tipo de contenido, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios. Díganos qué otras palabras quieren conocer, qué otros temas quizá por ahí quieren que les enseñemos, que juntos aprendamos a cómo decir y a cómo pronunciarlo en otra lengua, que en este caso sería la lengua náhuatl. Tomin igual a dinero.
Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compártanlo con todas las personas que ustedes quieran para que más personas conozcan esta chula y hermosa lengua. Personas que quizá por ahí también estén interesadas en aprender cómo se dicen algunas palabras en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierda. Esto ha sido todo. Somos Mexicame. Amungacoxe.